¿Alguno de los que está acá tiene sueño? ¿Se siente cansado, exhausto, con ganas de bostezar o de querer cerrar sus ojos por unos segundos? Bueno, yo estoy cansada. A este punto de la semana, la verdad estoy agotada físicamente. Lo único que quiero hacer después de llegar del colegio es tumbarme en mi cama y descansar por lo menos unas buenas 2 horas. Sin embargo, tengo que rendir el colegio, tengo que hacer tareas, tengo que hacer trabajos para poder graduarme. Es en este momento del agotamiento físico tan grande que tengo que me pregunté por qué dormimos, porque dormir es una necesidad para nosotros. ¿Y qué pasaría si en un momento quisiéramos dejar de dormir? Esta pregunta puede ser respondida con la definición del sueño. El sueño es un pilar fundamental de la vida cotidiana. Es una acción que todo ser viviente tiene que cumplir. Es una necesidad biológica que restablece funciones motoras, físicas y psicológicas para tener un óptimo desarrollo tanto cerebral como físico. Aproximadamente en una tasa de población colombiana, un adolescente duerme en promedio de 4 a 5 horas. Eso le genera rendir de una manera promedio durante el día académico. Sin embargo, según estudios, un adolescente debería dormir por lo menos 8.3 horas para tener un óptimo desarrollo durante su jornada académica. Durante el día, las células se rompen generando una proteína llamada adenosina. La adenosina genera una presión para dormir, genera que tengamos los ojos pequeños, que bostecemos, que empecemos a sentirnos cansados y desganados, nos hace sentir exhaustos. Y es aquí donde el sueño juega un papel fundamental, porque la única manera de deshacernos de la adenosina es durmiendo o tomando cafeína, pero eso es dañino para nuestro organismo. El cuerpo necesita un equilibrio constante en todos sus organismos. Si alguno de estos sistemas falla o no se desarrolla de correcta manera, el cuerpo hará lo imposible por volver a regularlo y que todo funcione correctamente. Es aquí donde una de las principales características del sueño cobra vida. Esta es la temperatura corporal. La temperatura corporal se asimila en el sueño, ya que el sueño trabaja como un termostato biológico dentro del organismo. Cuando tenemos frío, las horas de sueño que tuvimos la noche anterior permitirán que internamente la temperatura se eleve haciéndonos sentir calientes. Eso pasa cuando tenemos calor. Asimismo, el cuerpo se encargará de enfriarnos por dentro, haciéndonos mantener un equilibrio en nuestra temperatura. Sin este termostato biológico, el cuerpo moriría de manera inmediata, ya que la regulación de la temperatura es algo fundamental. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por 2 etapas fundamentales del sueño. Estas se componen por la etapa no REM y la REM. Iniciando con la etapa no REM, esta se divide en 4 fases. La fase 1 y 2 es la de sueño ligero, en la que empezamos a cerrar nuestros ojos, tratamos de permanecer quietos y nuestro sistema respiratorio, tanto como cardíaco, se mantiene en un ritmo regular. La transición entre la fase 2 y 3 es donde se genera el sueño profundo. Es donde nuestro sistema cardíaco empieza a ser más lento y nuestras respiraciones también se vuelven más lentas. Los movimientos oculares, o sea, nuestro parpadeo interno, también se vuelve normativamente tranquilo y deja de estar activo. Es en estas fases de sueño profundo en el que soñamos. Sin embargo, la etapa no REM es una etapa fácil de conciliar. La fase REM, o la de sueño profundo, como también es conocida, es la etapa que muy pocos logramos llegar. ¿Por qué? Porque es la etapa más difícil y la que más tiempo de sueño se necesita. Y al no dormir las suficientes horas, es la etapa que es imposible conciliar. En esta etapa REM se generan procesos fundamentales para nuestro organismo, tal y como es la limpieza cerebral y la memorización. En esta etapa, nuestro sistema, tanto respiratorio como cardíaco, está en total reposo. Nuestro cuerpo está inmóvil y nuestros músculos están descansando. Nuestros ojos están totalmente cerrados y los movimientos oculares están totalmente prohibidos. Es aquí, en la etapa de sueño, en la que podemos ver que partes fundamentales del cerebro cobran vida. La actividad neuronal se dispara, mostrando, como se puede evidenciar, que
el 25 a 30% del cerebro genera un tipo de actividad neuronal, también conocida como la memorización, que será próximamente explicada. La conciliación del sueño es un proceso totalmente complicado y complejo. La razón es que nuestro cerebro está pensando en tantas cosas al tiempo que nos es imposible concentrarnos en una cosa. Esa es dormir. Los celulares, preocupaciones, tareas, obligaciones acumulan en nuestro cerebro una cantidad de estrés que no nos permite conciliar el sueño. Y esto es evidenciado en este corto. Es en este corto, como un ejemplo, que nos muestran que hay diversos factores que no nos permiten conciliar el sueño de una manera adecuada. Esto haciendo mucho más nuestro proceso para descansar y para permitir que nuestro cerebro tome un descanso de un largo día ajetreado lleno de cosas que acumulan preocupaciones dentro de nuestro cerebro. El sueño es una medida de ahorro metabólico. Aproximadamente el 20% de la energía total de nuestro organismo es ocupada por el cerebro. Tan solo ese pequeño órgano ocupa un gran porcentaje de nuestra energía total. A medida que se gasta energía durante el día haciendo actividades totalmente corrientes, el cerebro rompe células y genera desechos que no son necesarios dentro de nuestro cerebro, pero que a largo plazo su acumulación es muy dañina. Este es el ejemplo de la proteína beta-amiloide. Es una proteína que se genera día a día, ya sea estudiando, leyendo, usando el celular, yendo a clase. Es una proteína que se produce en cualquier circunstancia. La acumulación de esta proteína, la cual es muy dañina, a largo plazo puede producir un fracaso o una deficiencia de la memoria a corto y a largo plazo, y en un futuro no mayor a 20 años, el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta proteína es totalmente dañina. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro existen pequeños canales por los cuales pasa un líquido llamado el líquido cefalorraquídeo. Esta proteína ocupa un tipo de roquita dentro de esos canales, impidiendo que el líquido se canalice por donde debe ir, impidiendo que el cerebro esté irrigado de la manera adecuada. Es en este tipo de situaciones en los que los canales principales del cerebro se ven obstaculizados que el cerebro tiene que tomar una medida decisiva para deshacerse de esos desechos y que todo funcione correctamente. Es aquí donde nos preguntamos y donde me pregunté principalmente cómo es que el cerebro toma la decisión de deshacerse y cómo principalmente se deshace de los desechos. Para mí era un sistema muy sencillo, era como bajar la cadena y deshacerse de todo eso. Sin embargo, me di cuenta con esta investigación que es un proceso muy exhaustivo y es algo que ninguno de nosotros se podría imaginar. Este es el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático es una unión entre el sistema glin, algo que se desarrolla en el cerebro, y el sistema linfático, ocupado por los glóbulos linfáticos del cuerpo. Este sistema se centra en la limpieza del cerebro, deshaciéndose de todos esos desechos malignos que pueden hacernos daño. Este sistema protege neuronas, limpiándolas y absorbiendo cualquier tipo de toxina que quiera atacarlas, haciendo que en sí mueran estas neuronas. El proceso de limpiar el cerebro es exhaustivo,
es totalmente complicado y requiere de mucha energía. Es por eso que mientras estamos despiertos, el cerebro no puede hacer esta limpieza y en su totalidad se desarrolla mientras dormimos. Este proceso se desarrolla en la etapa de sueño profundo, REM. ¿Por qué? Porque mientras dormimos, el espacio intersticial dentro de nuestro cerebro, que es un tipo de almohada, se hace más grande, permitiendo que los canales se anchen un poco más y que el líquido pueda pasar con toda tranquilidad, deshaciéndose de todo a su paso, deshaciéndose claramente de los desechos que son dañinos. Cuando estamos dormidos, el sistema linfático ocupa un rendimiento del 100%, es decir, que ocupa en su totalidad todo el cerebro. Sin embargo, cuando nos despertamos, tan solo queda un 5% de limpieza que se puede hacer mientras estamos conscientes. La razón, el cerebro tiene muchas cosas en que pensar mientras estamos conscientes. Tiene que realizar actividades motoras, psicológicas y encargarse de las sensaciones que sentimos cada día. Es por eso que una necesidad más y una tarea más sería imposible de realizar. Mientras estamos despiertos y mientras estamos dormidos, el cerebro tiene propiedades fundamentales que nos permiten desarrollarnos como personas. Sin embargo, cuando estamos dormidos, el cerebro ocupa una parte fundamental, ya que es el único órgano, por así decirlo, despierto totalmente. Es un órgano que nunca duerme y que se encarga a su vez de realizar tareas para que el cerebro al otro día pueda funcionar de una manera correcta. Y la limpieza del cerebro, a su vez también, genera una ayuda al sistema de memorización. La razón, en la etapa REM, que es en la etapa de sueño profundo, se realizan los 3 mecanismos principales de la memorificación, los cuales son codificación, consolidación y recuperación. La codificación es la memoria que no se puede olvidar y que será necesitada a largo plazo. La consolidación es el almacenamiento de la información que no es necesaria en un momento exacto, pero que también puede ser utilizada a largo plazo. Y finalmente la recuperación es la clasificación de los recuerdos que acumulamos cada día, clasificándolos en los que son fundamentales y los que se necesitan y los que no, que son desechados junto a los tóxicos. Dentro de este proceso de memorización se generan 2 tipos de memoria, la declarativa y la no declarativa. La única diferencia entre estas dos es que cada una se ocupa de una parte específica del cerebro. La declarativa se aloja principalmente en el lóbulo inferior del cerebro y la no declarativa en el hipocampo. Estas memorias se encargan de recrear episodios fundamentales para nuestro desarrollo diario. Ejemplo, montar bicicleta, cómo escribir, cómo llegar a una casa, cómo ir a una clase. Recuerdos de un episodio anterior que son necesarios para desarrollar las actividades diarias. Estas memorias son totalmente necesarias y son usadas a diario por cada uno de nosotros. Y si nuestro proceso de sueño falla, este tipo de memorias se verían totalmente afectadas, haciendo que nuestra memoria en sí sea totalmente fallida y se nos empiecen a olvidar las cosas como dónde están nuestras llaves, dónde dejé la billetera, dónde dejé tal cosa, por qué no recuerdo lo que vi ayer, qué desayuné ayer y no lo recuerdo. Esos son problemas de la memoria. Es aquí donde dormir se vuelve una necesidad fundamental de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todos estos procedimientos, acciones o sensaciones son gracias a dormir. Son gracias a ese sueño profundo que ocupamos durante la noche y que nos permite tener un mejor rendimiento cada día. Aquí partimos de un hecho muy importante. Como estudiantes estamos sometidos a cargas académicas, tareas, trabajos. Tenemos muchas presiones encima que nos generan estrés. Principalmente en este punto de mi carrera, o bueno, de mi vida académica, tengo tantas cosas encima que me es imposible concentrarme en una sola. Esto genera en mí un estrés que no me permite conciliar el sueño muchas noches. Esta, ineficacia de sueño, también conocida como insomnio, genera que la limpieza cerebral no se desarrolle de una manera adecuada. Esto, a largo plazo, puede traer una gran cantidad de consecuencias para mi organismo, generando que en un futuro tal vez pueda tener Alzheimer. Es aquí donde el sueño en sí, o la palabra dormir, se vuelve un
una etapa, se vuelve un desarrollo, se vuelve un procedimiento esencial para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque dentro del sueño existen 3 mecanismos principales. El mecanismo de limpieza, de memoria y de orden mental. El de limpieza, como fue explicado anteriormente, el que se deshace de todos esos desechos que no son necesarios. El de memoria, que nos permite recordar cosas tontas, cosas muy importantes que nos pueden ayudar en un futuro. Y el de orden mental, que principalmente se concentra en nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra forma de presentarnos frente al mundo. Es gracias a todas esas pequeñas cosas, la temperatura, las emociones, la memoria, nuestro propio desarrollo físico y cognitivo, que el sueño trae una cantidad de beneficios para nuestro cuerpo y que si no lo cuidamos de manera correcta, en un futuro sería totalmente dañino y sería imposible poder evitar las consecuencias que la falta de sueño trae para nosotros.